Abuelita, ¿cómo estás? Bien, gracias, hijo. Oye, abuelita, ¿Qué fecha es hoy? hoy es 13 de marzo de 2021. 13 de marzo de 2021, 2021, domingo. domingo 13 de marzo de 2021. ¿Qué horas son? Las Las 12:30 del día. 12:30. Ujú. Oye, abuelita, te voy a preguntar algo. Cuando yo te digo infancia, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Mm, Mi mamá, mi papá, la casa en donde viví y tal vez hasta las mascotas que tuve. ¿Qué mascotas tuviste? Una de las que me acuerdo mucho era de una perra eh, que era como cruza de pastor alemán, que fue muy noble esa perra. Pero esa como mi hermano Pepe trabajaba, mi hermano en una carnicería de carne de caballo, ¿De caballo? ¿sí? Esa carne de caballo era para los animales. Entonces mi hermano estaba muy chamaco y en una bicicleta iba y repartía esa carne. Le hacían paquetes así, envueltos en papel periódico y con la dirección así encima de la misma papel periódico. Y mi hermano en su bicicleta con Una canasta. una canasta que tenía atrás, una cajita. Ah, ajá. Ahí llevaba sus paquetes de carne y ese fue su primer trabajo. Se llamaba Humberto, el ¿Humberto? dueño de la carnicería, ahí cerquita de la casa de mi mamá. Atravesando la calle de Rosales se llamaba la calle. Iba y a entregar los pedidos, de eso se encargaba él. Era pura carne de caballo, ¿sí? Ahorita ya no existen esas carnicerías, yo fue la única carnicería que yo conocí de carne de ¿De caballo. carne de caballo? Carne de caballo. Y y él repartía, entonces, como olían los animales, cuando él iba a repartir, olían la carne, pues lo seguían frecuentemente animales, Ajá. perros. Y en esa ocasión esa perra lo fue siguiendo y ya no se fue, se quedó en la casa esa perra. Lo siguió hasta la casa. Y mi hermano no supo de dónde venía la perra ni nada de eso, sino que ya se quedó ahí en la casa. Y fue una perra excelente, ¿Sí? excelente la perra. Y y la quisimos mucho esa perra. Y también mis gatos que tuve. ¿Cosa, no? La perra, la Nori. La Nori. Nori, Nori, Una Nori. sí. ¿Por qué una Nori? O sea, que tuvimos otra Nori. Ah, sí, sí, la Rottweiler que Ajá, tuvimos. le tenemos a la Nori. Sí, y eso recuerdo los pajaritos de la casa, que a mi papá le encantaban los ¿Tiene pajaritos? pájaros, sí, encerrados. A mí no me gustaba tener encerrados los pájaros, pero a mi papá sí le gustaba y tenía sus pajaritos, y yo me encargaba de luego en determinada etapa de mi vida de niña, de hacerles diario a los pájaros, porque les tienes que hacer diario, ponerles el alpiste, ponerles un papel periódico dentro de la jaula, para nada más cambiárselas a diario, Y su taparlos en la agua. noche, ¿no? Los metíamos a la casa, sí, se les tapa para que la luz no, porque ellos los confunde la luz artificial, y taparlos y meterlos diario, para que no pasaran frío. Pero sí es una esclavitud atender diario a esos animalitos y que están encerrados toda la vida en una jaula, ¿no? Pues nada más Pero así nacen cautivos y mueren cautivos. Y y los pajaritos y luego los puercos que tenía mi mamá. Mi mamá criaba puercos, sí, tenía unos chiqueros, les llaman chiqueros. ¿en dónde? Ahí en la casa de la que tú conociste, la de la colonia Sector Popular, la única casa que yo conocí Fue esa. fue esa. Pero ahí tenía Toda la vida puercos. vivimos ahí. La casa no era como tú la conociste. Era más grande. O sea, la casa originalmente, esa casa se compró porque mi papá se sacó la lotería, ¿Sacó la lotería? sí, porque mis papás rentaban y en otras zonas. Y se sacó la lotería y mi papá, vi que vamos a viajar, que eso. Y mi mamá dijo, mi mamá era muy ordenada económicamente. Sí, muy bien. Y entonces mi mamá dijo, nada de salir a ningún lado, Ernesto. Eso es para mi casa. Y con este dinero compraron el terreno. ¿Cuánto sacaría mi papá? 5,000 pesos, creo. Pero de Pero aquel en esas entonces. épocas. Yo estaba niña. Dicen que a días ya sabían cuándo me iban a bautizar, y a días de bautizarme se sacó la lotería mi papá, unos días antes de sacarse. Tú eres de 1947. Sí, 1947. 12 de diciembre del 47. Entonces, eso fue. No, Yo 1 o estaba 2 años niña, después. o sea, hace 70 y, ¿qué?
tengo 72, hace más de 71 años, pues 5,000 pesos era mucho dinero. Sí. Mi papá siempre jugaba a la lotería. Era así como que siempre lo vimos que compró billetes de lotería. Ya está grande mi papá, siempre. Y y con eso compraron el terreno y con eso empezaron a construir y construyeron 2 cuartos que eran que las piezas y que la salita y que entonces le decían zaguán. ¿Zaguán? Zaguán a lo que ahora le dicen garage, pero no se usaba para el carro. Era un zaguán, era para así como la parte de entrada, ¿sí? Y pero carro, pues muy pocas gentes dentro del medio, que nosotros vivíamos y además en México muy pocas gentes tenían en ese tiempo carro. Entonces, era el zaguán y luego 2 piezas que hicieron, todas así con su techo de cemento, como es de losa. ¿Y ahí viviste toda tu infancia, toda tu...? Pues yo llegué chiquita, no me bautizaron, te digo que me bautizaron, o sea, unos días antes de que me bautizaron sacó la lotería mi papá. Y y ahí ya, y una cocina hicieron también, y ahí viví. Todavía tengo los recuerdos de esa casa, porque ya esa casa la quitaron cuando ya más grandecita, ya estaba yo jovencita, pues, la tiraron y la levantaron completamente como tú la conociste. O sea, era totalmente diferente. Muy diferente. Y ahí criaba los puercos. Así en la parte de atrás mi mamá hizo unos chiqueros así ahí tenían a los puercos. Ahí en la Ciudad de México. Así, ahí en esa casa. Y mi mamá luego los vendía y con eso era como un cochinito al que le echas monedas. Eso era para mi mamá, eso pues, su ahorro. Y pues con 6 chamacos, mi papá era el que trabajaba y mi mamá era la que se dedicaba a la casa. En una fábrica de textiles, se llamaba Textiles Fager. Ahí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, sí. Y mi papá nunca tuvo carro. Ya carro tuvo ya hasta ya grande mi papá. Y aprendió a manejar ya grande. ¿Ya grande? Pero siempre su medio de locomoción de mi padre fue la bicicleta. ¿Bicicleta? Para donde quiera su bicicleta. Cuando él andaba solo diario, él iba al trabajo en bicicleta. Pues siempre hizo ejercicio. Ir y venir es su medio de locomoción. Él iba al trabajo en bicicleta, regresaba. Iba a algún lado, que al mercado, y en bicicleta. Uh-huh. Siempre su bicicleta. ¿Cuánto tiempo duró ahí trabajando? En la Bajer como 30 años. ¿30 años? Hasta que cerraron la fábrica. ¿Cerraron la fábrica? Sí. La cerraron y llegaron está cerrada la fábrica. Dijeron, ¿qué pasó? Sí. Ellos se presentaron a trabajar. Me imagino que en un fin de semana llegaron, a principios de semana, y cerrada. Se quedaron sin trabajo todos. Todos. De la noche a la mañana. Mi mamá, pues afortunadamente tenía ahorros. Es lo bueno de que mi mamá, que tenía sus ahorros, y con eso pusieron una tienda. ¿Pusieron una tienda? ¿De qué? Entonces se llamaban miscelánea. Ahora les llaman, ¿cómo les llaman? ¿Abarrotes? Abarrotes, de que venden de todo. Una tienda rentaba ahí cerca de la casa a una hermana de ella que tenía locales, su casa y locales, y le rentaba un local a mi mamá. Y varios años lo tuvo. Con eso yo estaba empezando, no sé si me acuerdo si primero o segundo de secundaria, con carrera técnica. Estudié contabilidad. Y me acuerdo que esa tienda, pues, todos aprendimos así. Tu tío Ernesto, o sea, mi hermano, él estaba en Chapingo, la escuela ahora ya es universidad, pero entonces era Escuela Nacional de Agricultura Chapingo. De agricultura, sí. Había una escuela específica de agricultura. De agricultura, sí. Él estudió ahí la especialización en bosques. Bosques. Porque hay varias especialidades. Y resulta que él le tocó esa etapa de que mi papá ya no tenía trabajo cuando cerraron la fábrica y tuvieron que poner la tienda, pero con esa tienda nos sacaron adelante. Ahí la atendía esa tienda a veces yo, a veces María Elena, creo que Socorro, sí, Mari y yo, mi mamá y mi papá, porque pues necesitaban luego ellos ir a comer o mi mamá ir a hacer pagos o qué sé yo, y nosotros la ayudábamos.
pero luego yo ya trabajaba, no, era cuando todavía estaba en la secundaria. Y ahí iba yo a ayudar luego en la tienda. Y esa fue una etapa de lo de la tienda, ya cuando empezamos a trabajar. Pero a los trabajadores no les dieron ningún tipo de indemnización. No, esa indemnización no se las dieron. Mi papá fue el único, si algo tenía mi papá pues no tenía estudios porque él fue huérfano. ¿Fue huérfano? Huérfano de padres. Él era bebito cuando su papá sufrió, que dicen que era muy buen jinete, pero que aún así el caballo en el que andaba lo tiró, y se golpeó contra una piedra a su cabeza y que murió. Híjole. Y entonces mi papá estaba chiquito. Y mi abuelita, que era pues muy luchona, mi abuelita era muy, muy blanca, de ojos azules. Luisa se llamaba, le llama mi abuelita Luisita. ¿El papá de tu mamá? ¿De tu papá? Sí, el papá de mi papá. La mamá de mi papá. La mamá de tu Y el papá de mi papá murió en ese accidente que lo tiró el caballo. Y mi abuelita se quedó con todo su chamaquerío, que era mi tío, mi papá, mi tío Trinidad, que creo que tú lo conociste, cuando ya cumplió 100 años, que fuimos a su fiesta ¿En de 100 Teco? años en Teco. Sí. Y mi tío Amador. Tres chamacos. Fue mi tía Carolina, mi tío Amador, mi tío Trinidad, que murió, se supone que asesinado, aunque decían que era un accidente, pero asesinado ahí en Teco. Mi tío Trinidad, mi tía Esperanza y mi papá. Son 5, ¿no? 5 chamacos. Sí. Son 2 mujeres y 3 hombres. Y se quedaron huérfanos. Y se quedaron huérfanos. Mi papá, sobre todo, que era el más chiquito. Mi papá fue el pequeñito. Se quedó sin su papá. Entonces, tiempo después, pues, se involucró mi abuelita con un señor, ¿cómo le decían? Ay, se me fue el nombre ahorita. Y pues ese hombre, mi papá lo bueno es que no era rencoroso, pero más que por mi papá, lo supe por mi mamá, que fue maltratado por su padrastro. Don Cruz. Sí, pero pues el señor murió mal porque estaba ahí en la huerta, ya ves que tiene una huerta de aguacate. Fuimos una vez para allá, pero pues no entramos a la huerta porque estaba cerrada. Y bueno, esa huerta de aguacate, pero ¿por qué te estoy diciendo lo de la huerta de aguacate? Porque el papá de tu papá, bueno, el padrastro de tu papá. Ahí en esa huerta, ya cuando estaba grande, se puso malo mi abuelita, como se metió mucho de lleno a la religión católica. Y yo creo que el padre le dijo pues que estaba viviendo en pecado, qué sé yo, no sé, porque nada más vivían juntos. Entonces, mi abuelita ya no quiso que viviera junto a ella. Entonces se fue a vivir en unos cuartitos ahí en la huerta y luego supe que se había puesto muy malo y que le había dado problema, creo que de sinusitis o no sé qué, pero aquí en la cuestión de acá del aparato respiratorio, y que hasta gusanos le salían de la nariz, que murió sufriendo mucho, murió. Pero ese hombre parece ser, ya mi papá, pues yo no sabía eso nunca, yo no sabía que él hubiera maltratado a mi papá y que hubiera sido, pero mi mamá ya, cuando estábamos más grandes, nos decía que sí fue maltratado por Don Cruz, mi papá, que porque mi papá fue muy inquieto. Por ejemplo, que a la escuela tenían que andarlo correteando para que entrara a la escuela. Entonces mi papá llegó hasta 3er año de primaria nada más. ¿Hasta 3er año? De primaria. Y ya ves que antes también no todo mundo terminaba, ya si terminabas la secundaria ya era mucho, ¿no? Más en un pueblo, ¿sí? Entonces, mi mamá pues sí terminó la primaria y estudió para la primaria y luego cultura de belleza. Y ella trabajó en salones cortando el pelo y arreglando el pelo.